Buenas tardes, bienvenidos a Filmoteca Villaverde. Hoy vamos a ver la comedia Un diván en Túnez, que es la primera película escrita y realizada por la directora franco-tunecina Manele Lavidi. Lavidi, después de trabajar en televisión, teatro, incluso hacer radio y colaborar puntualmente en cine, realizó un cortometraje basado en una obra de Virginia Woolf empezó a preparar la película que vamos a ver hoy, Un diván en Túnez. La vida ha establecido la génesis de este proyecto en dos líneas, que resumiré ahora brevemente y luego en el coloquio se puede extender un poco más. Por un lado, hay una vía personal, que es cuando ella decidió en Francia psicoanalizarse y cuando sobre todo se lo comunicó a su madre, de origen tunecino, una mujer mucho más tradicional que ella, y encontró como su madre rechazaba, por un lado, que estuviese haciendo psicoanálisis y por otro lado, él, para la Vidi, el tener que lidiar después con la madre y con ese rechazo. Para la madre le planteaba a la Vidi por qué iba a hablar con un extraño y a contarle sus problemas, por qué exteriorizaba con ese extraño los problemas familiares, incluso los problemas con su propia madre, y encima pagaba dinero por todo ello. En esa controversia que ella encontró familiar, vio que había una cuestión mucho más profunda, mucho más cultural. Luego hay un segundo acontecimiento que le llevó a unir con este que acabamos de mencionar, que fue la primavera árabe, y cómo afectó la revolución en Túnez en 2011 y sobre todo después. En Túnez no fue un país donde esta revolución fue menos acuciada que en otros, fue menos violenta, tuvo menos problemas. Bueno, a ella le interesaba cómo después de esta revolución la nueva situación en el país fue calando a nivel social. Hubo una apertura donde ella quiso introducir la historia que ustedes van a ver. Por otro lado, le interesaba Túnez, no solamente por sus orígenes, sino también porque siempre había visto que era un país lleno de luz, muy complejo a nivel de sus habitantes, puesto que hay una encrucijada cultural entre árabes musulmanes y una parte más mediterránea que intenta ser un poco más occidental. Entonces, en estas vertientes, ella fue configurando la película que van a ver hoy, Un diván en Túnez, que es una comedia. Además, también la propia directora ha dicho que es una declaración de amor a la tierra natal de sus padres y también a sus orígenes. Y tiene la particularidad de que de todas las películas que surgieron alrededor de Túnez sobre la primavera árabe, esta es de las pocas que lo hacen desde la comedia, además desde una comedia muy surrealista, una comedia muy occidental, como van a ver ustedes, en cuanto a su construcción, en cuanto al juego que tiene con el género y con los tropos que lo configuran. Pero ella quiso hablar de esa nueva situación desde la comedia para evitar ciertos acercamientos más dramáticos. De hecho, también como van a ver, la mayoría de los personajes son de clase media, sobre todo, también un poco alta, pero sobre todo clase media. Luego hablaremos durante el coloquio de los motivos de esta elección. Pero la Vidi quiso dar una visión que pudiese cualquier espectador de cualquier país sentir de alguna manera cercanía y empatía con lo que cuenta. Sí optó, al igual que otras películas que hablan de la primavera árabe, por un realismo visual e incluso a veces, como verán en las escenas o secuencias de exterior, con un cierto toque documental en un momento dado para transmitir lo que es la esencia, el colorismo de las ciudades tunecinas, pero sobre todo es una comedia muy, como decíamos, a veces incluso muy surrealista, es una comedia que busca el humor a través del diálogo más que del gag físico, pero también en determinados momentos usa situaciones muy inverosímiles, muy extrañas para crear, bueno, pues una realidad cómica muy particular. Eh, Vamos a conocer la película, vamos a conocer al personaje principal, que es Selma. Selma está interpretada por la actriz iraní Golfister Farahani, que es realmente el motor de la película, es además la actriz que la directora quería y pudo conseguir tenerla para esta película, sobre todo porque también es una actriz iraní, pero que
ha hecho mucha carrera fuera de su país, aunque ya se dio a conocer eh, primero en Irán y luego fuera a nivel de festivales en películas iraníes, pero sobre todo tuvo su gran eclosión en 2009 con A propósito de Eli, de Asghar Farhadi, y luego pues las ha podido ver en películas internacionales, por ejemplo, como Red de Mentiras o Exodus de Ridley Scott, en Patterson de Guy Jamuz, y en películas francesas como Pollo con ciruelas o incluso la última entrega de Piratas del Mar Caribe. Es decir, es una actriz que incluso transforma su personaje en ella misma en cuanto a que Selma es una joven de origen tunecino que ha estudiado en Francia y vuelve al país de sus padres en esta nueva era que se abre en Túnez al intentar, bueno, pues encontrar su lugar, por lo cual ahí también se abre la película hacia dos vías. Por un lado, la cuestión personal de Selma, cómo busca su lugar en el mundo, en una sociedad que aparentemente está muy alejada de la parisina donde ella ha crecido, y por otro lado, cómo a través de este personaje, pues la vida iba creando una visión crítica en algunos aspectos de la sociedad tunecina. Por lo cual, en estas dos vías que convergen evidentemente, van a ver ustedes un día en Túnez una comedia, como decía, con toques surrealistas, pero que pretende, bueno, pues tener una visión global de una situación en un momento muy particular, sin dejar comentarios de nivel mucho más universal a través de sus personajes, que esperemos que la disfruten y después de la película estaremos aquí para comentar algunos de sus elementos más interesantes. Muchas gracias. Hola de nuevo y bienvenidos de nuevo a este coloquio a partir de la película que acaban de ver, Un diván en Túnez, que como decíamos al principio de la introducción es la primera película de Manele Labidi, una joven directora de origen tunecino que después de su paso pues, por televisión, radio, teatro y puntualmente por cine, realizó su primer cortometraje a partir de una obra, un texto breve de Virginia Woolf, y empezó a preparar lo que sería la película que han visto, Un diván en Túnez. Ampliando un poco lo expuesto al principio de cómo la Vidi llega a, a este proyecto, decíamos que hay dos acontecimientos que le llevan a él a escribir el guión de la película. Uno es personal y otro es más global. Por un lado, está que ella durante tiempo tuvo la necesidad de psicoanalizarse, de acudir a un psicoanalista para exponer una serie de problemas personales, y cuando tiempo después lo comunicó en su casa, particularmente a su madre, encontró un gran rechazo hacia esas sesiones, puesto que su madre no entendía que la Vidi tuviese que hablar con un extraño de sus problemas, que expusiese de manera abierta esa intimidad, tanto personal como familiar, a una persona que era ajeno y que encima, para hacerlo, tuviese que pagar tanto dinero. Para la Vidi, hay más allá de la confrontación personal que pudiese tener con su madre, encontró que había algo cultural, algo mucho más profundo a la hora de rechazar esa práctica. Su madre, pues, y también su padre, pero sobre todo fue con su madre, quien no entendía, ¿no? Esa necesidad de sacar lo que hay en casa fuera y ese rechazo a esa práctica. Por otro lado, el segundo acontecimiento fue mucho más global, más importante, y fue la Revolución Tunecina dentro de la Primavera Árabe de 2011, donde bueno, la Vidi desde fuera veía cómo Túnez de repente con la caída de Ben Ali había cambiado, está en proceso de cambio. Fue varias veces a Túnez antes de preparar la película para comprobar bien si se estaba produciendo realmente una apertura, si había algo diferenciador con respecto a la nueva situación. Este cambio de régimen después de décadas de dictadura en Túnez no fue tan violenta como en otras partes, por lo cual a nivel social no hubo una quiebra ni,
ni un conflicto en las calles tan fuerte como en otros países, por lo cual, bueno, pues Túnez como que parecía avanzar con un cambio de gobierno y de Estado, pero sin una conflictividad demasiado alarmante. Aún así, eh, la BBC bueno, pues percibió que los tunecinos como que se habían vuelto más habladores, eh, que cuando salían a la calle simplemente según ella a comprar el pan o a cualquier actividad cotidiana, se pasaban horas hablando entre ellos y que había algo como de necesidad de expresarse después de décadas sin poder haberlo hecho abiertamente, pero también una necesidad de contar, ¿no? Exteriorizar problemas individuales y personales y compartirlos con los demás. Había evidentemente, aunque el paso de un régimen a otro no se había hecho de una manera muy violenta, había preocupación por el futuro, había una crisis económica por entonces en el país muy fuerte, estaba empezando a verlo, y luego estaba también la sombra del extremismo islámico que preocupaba a la sociedad, y todos estos temas, más luego los personales, llevaron a los tunecinos, según la vídeo, por lo que ella pudo percibir, a querer hablar mucho. Entonces fue cuando a ella se le ocurrió bueno, que para hablar de cómo había afectado este cambio a la psique social, creando incluso caos personal, mucha inquietud e incertidumbre, empezó a investigar y vio que no solamente a nivel social, sino a nivel individual, había muchos tunecinos que habían caído en estados de ansiedad y en otros casos también de depresión, y que de repente hasta el psicoanálisis estaba empezando a introducir de manera muy puntual y la presencia de psicólogos en un país que durante décadas no había tenido esa presencia. Entonces, bueno, pues la Vidi en esa experiencia suya personal con su madre, más su propia experiencia, le llevó a querer unificar todo, como habrán visto en la película, y encajar todas estas piezas que aparentemente parecen muy dispersas, muy diferentes entre sí. Al final, bueno, pues un trabajo de escritura y creativo, pues al final lleva a crearlo. De hecho, mm, ella tuvo claro desde el principio que además todos estos temas que se podían llevar por cualquier género, lo tenía que hacer desde la comedia, desde una comedia muy particular. Luego volveremos a esto, pero una vez que tuvo todas estas piezas, tuvo que elegir, por ejemplo, también cuestiones sobre cómo mostrarlo en cuanto a la confrontación Oriente-Occidente, ¿no? Selma, como habrán visto, pues es un personaje muy particular, representa a la hija de tunecinos que vuelve, pero vuelve siendo más francesa realmente que tunecina. En ningún momento juzga, eh, y buscó la vida que fuera un personaje, bueno, que viésemos a través de ella cómo se va encontrando la nueva sociedad tunecina, pero siempre desde la mirada del extraño, del que vuelve, pero además de quien conoce, por lo menos, aunque sea superficialmente, esa cultura, porque ya en teoría pues tiene ese pasado y se ha criado con padres tunecinos, aunque hayan sido en Francia. Es muy interesante, por ejemplo, el personaje del policía, porque más allá de introducirlo para crear además expectativas románticas que nunca se cumplen y que, como habrán visto al final de la película, se queda en abierto, qué pasará entre ellos, pero lo interesante es cómo este personaje intenta en todo momento, a veces de manera muy surrealista, cómica, cuando incluso estrambótica, mantener un orden social, un orden legal en un país caótico, un país que todavía está muy perdido, no sabe hacia dónde tiene que ir, y él intenta crear un orden, unas reglas sociales de convivencia, y en esa confrontación con Selma es bastante interesante el cómo usa este personaje como esa figura de que, bueno, que aunque ella quiere poner en marcha su consulta, como habrán visto, y se da de bruces tanto con este policía como con la burocracia heredada de un régimen dictatorial,
está bien esa confrontación entre un policía que intenta ver una nueva Túnez, un nuevo país más adherido a unas reglas básicas de convivencia, y cómo eso en el fondo a ella le rompe todos los planes que tiene de poder tener una consulta que es evidente que poco a poco está ayudando a la gente, por mucho que a sus vecinos pues les parezca mal o como poco regular, como le pasaba, por ejemplo, a la madre de la directora. Aquí está bien porque ella no, decía, no juzga, no viene con una mirada occidental a hablar de Orientes, ni a decir que las costumbres francesas en este caso son mejores que las de Túnez y por tanto se tienen que imponer, pero también es verdad que bueno, no crea una dialéctica tampoco muy elaborada y en el fondo sí acaba teniendo quizás eh, una cierta mirada occidentalizada sobre la sociedad tunecina. Esto en parte se debe al uso de la comedia, como habrán visto, les comentaba al principio en la introducción, que es una comedia muy clásica en algunos aspectos. La directora se basó mucho en la comedia, sobre todo norteamericana, pero también francesa e italiana de los años 70 y parte de los 80, que fue una comedia que bebía de todas maneras de, otra, de otras décadas y de otros cines, pero una comedia muy de diálogo, pero también una comedia de situación muy absurda. Mm, Aquí se habla muchas veces de Un día en Túnez, que es una especie de película de Woody Allen, no solamente por el psicoanálisis y por toda esa cuestión, sino también por asentarse mucho en el diálogo, en la agilidad, ¿no?, de las conversaciones, pero sí tiene aquí un toque mucho más surrealista, donde, bueno, hay verdad que hay momentos donde los gags, como decíamos, tienen un punto más físico, mm, pero prioriza el diálogo y una construcción de la comedia que realmente, realmente es una producción más francesa que tunecina, pero el trabajo que hace la Vidis con los tropos de la comedia es buscar el transmitir una historia de una ubicación que a lo mejor para el espectador occidental medio no es tan conocido, ¿no? El cine tunecino existe, pero apenas lo podemos conocer. Y es un acercamiento, intento acercar la realidad de Túnez, de sus calles, de su gente, a través de un género tan universal, tan conocido como la comedia, y sobre todo hacerlo a partir de los elementos cómicos que nos pueden resultar muy conocidos. Esto es lo que lleva a lo que decía antes de que en el fondo sí hay una mirada occidentalizada, puesto que está utilizando un género que, aunque es internacional, no deja de buscar bueno, pues que Un diván en Túnez la pueda ver cualquier tipo de espectador en cualquier tipo de latitud, empatizar con lo que estamos viendo, comprender a los personajes, porque tiene también un cariz universal que hace que pensemos que, bueno, pues son personajes con una cultura que podemos o no conocer, que podemos o no comprender, pero que en el fondo tienen pulsiones, deseos, miedos, que son esperanzas que son más o menos reconocibles por cualquier espectador. Aquí, para conseguir esto también tuvo una elección la directora interesante, que es la construcción de Selma. Como decía, el personaje lo construye la actriz iraní Goldsmith de una manera espléndida. También ella misma como actriz es un poco, bueno, pues aunque empezó a hacer su cine en Irán, y es donde alcanzó cierta fama y es posiblemente la actriz de su generación más conocida en su país, y luego fuera ha estado en producciones internacionales con directores como Ridley Scott o en películas independientes como Patterson de Guillermo Moore, pero la actriz tiene también esa doble faceta entre actriz iraní, actriz más internacional, y yo creo que eso también lo llevó muy bien al personaje, esa dualidad entre pertenecer a un sitio, estar en otro en el que también perteneces, pero al cual en el fondo nunca perteneces del todo y tampoco eres una extraña del todo, ¿no? Esa intersección la actriz lo sabe transmitir muy bien, pero también la construcción que hizo la directora de este personaje es muy curioso porque es
parece casi un cowboy, ¿no? De una película de western, en sus gestos, en su manera de andar. Intentaron además que fuera muy poco femenina en algunos aspectos, por ejemplo, en la forma de fumar. Para preparar el personaje quisieron que tuviera gestos que se suelen relacionar más con el hombre que con la mujer. Es decir, no querían crear tampoco un cliché femenino, eh, y darles una cierta ambigüedad donde además ella se siente todo el rato bien sola, lo dice en todo momento, no es una elección de ningún tipo, es una elección individual, no se quiere casar, pero no va contra las leyes, o sea, mejor dicho, las tradiciones tunecinas, sino que es simplemente una elección personal, que va mucho con esa melancolía y ese aspecto taciturno que proyecta en todo momento, porque en el fondo es una persona que ha ido a Túnez sabiendo que hay un cambio social donde ella a lo mejor puede aportar algo al nuevo rumbo del país, a partir de también conocer de dónde vienen sus raíces. Y en ese movimiento juega muy bien la directora y sobre todo la actriz para construir a este personaje que es realmente el que al final hace que pilote toda la película a su alrededor, veamos la absurdez que en muchos momentos que la rodea, pero también con el apoyo de unos personajes secundarios que son muy interesantes, incluso, algunos incluso en su excesiva extravagancia, ¿no? Pero ahí sí la directora se nota que ha hecho un ejercicio también para crear personajes, como decía, muy universales, personajes que posiblemente todos los espectadores podamos más o menos, nos pueden resultar reconocibles, pero sin quitarles el contexto complejo en el que viven, sobre todo por dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Esa especie de caos que la Vidi sintió que había en Túnez, de confusión social, venimos de 3 años, de 3 décadas, perdón, de dictadura y ahora qué, o una neurosis social que aunque los tunecinos llevasen su vida normal, bueno, pues no dejaba de haber esa incertidumbre que puede provocar día tras día pues ciertas ansiedades como parece que sucedió. De ahí que, bueno, pues estos personajes secundarios, por ejemplo, eh, eh, son todos pertenecientes a la clase media, eso es, volví a decirlo antes, que es muy importante, porque la Vidi decidió que la película se tenía que asentar en una clase a la que ella consideraba, sobre todo la tunecina, en muchos aspectos muy hipócrita, en el aspecto sobre todo sexual y religioso, porque considera que en Túnez las clases altas están muy occidentalizadas, no representan realmente a Túnez, viven aparte de una realidad social, tienen su mundo aparte y no se relacionan, pero no quería entrar en las clases más bajas para no caer en un realismo que normalmente puede llevar las historias hacia un cierto tremendismo en el que a veces cae el cine social. Entonces se quedó en esta clase media la que ella vio que era realmente la que sostenía el país, la que realmente salía a la calle, la que a través de la cual podía hablar y crear unos ciertos personajes muy particulares con los que poder contrastar a Selma a, y ampliar la mirada del país. Y sobre todo en la extravagancia que tienen estos personajes, no caer, intentar no caer en el exceso de clichés, ¿no? Pues por ejemplo tenemos a este padre los caseros de Selma, vemos que es el padre el que quiere que su hija estudie y tenga una carrera, mientras que es la madre la que solamente quiere que su hija se case bien, ¿no? Ahí ella quiso darle la vuelta, ¿no? a lo que puede esperar el espectador de una sociedad árabe y mostrar a un padre más interesado por el futuro de su hija y de su libertad que a la madre, o bien sacar a ese joven imán de mente abierta con el que tiene un par de conversaciones Selma, que se creen que la han atacado, luego resulta que fue el que está también muy perdido, entonces también ver cómo un imán no tiene religiosamente las cosas tan claras como podemos nosotros pensar y también tiene sus problemas. También, por ejemplo, el propio policía, ¿no? Que es, ella decía, la directora, que normalmente
la imagen que se tiene de los policías de Túnez es siempre más tendente a lo corrupto, a la violencia. En cambio, aquí vemos a un hombre totalmente interesado en imponer un orden de una manera cuerda, que no haya, que no haya exceso. Junto a él hay esa pareja de policías totalmente estúpidos que sí parece que quieren imponer la ley sea como sea. Entonces, bueno, ella intenta aquí jugar con muchos elementos para que creo, lo que han visto, que lleva al espectador por diferentes lugares, no rompe las expectativas, como también lo hace, por ejemplo, con el tema romántico entre, como decíamos antes, entre Selma y el policía, eh, que nunca se llega a saber si realmente va a pasar algo o no, o si es necesario. O sea, la imagen final de Selma imaginándose ellos juntos andando por la playa tiene quizás menos de romántico entre ellos como de un futuro en el que la sociedad tunecina puede mm, tener otra vía, otras formas de organizarse sin eh, renegar de su pasado, de su herencia cultural, siguiendo siendo los mismos. De hecho, el tema religioso, que es muy importante en Túnez, evidentemente, como país musulmán, decía Lavidi que no lo toca de manera directa, pero es verdad que es perceptible a lo largo de la película de manera más sutil y sobre todo a través del personaje de Raúl, este hombre que está que es muy divertido, el personaje que está confundido por su orientación sexual, pero a la vez representa cuando se le ve una especie de personaje que relacionamos con una idea estereotipada del machismo mediterráneo. Y ahí introduce el tema de la religión de manera muy sutil, en el caso del imán de manera más clara. Pero bueno, ahí la Vidi no se quiso, digamos, mojar mucho, no le interesaba tanto el hablar de religión y de la injerencia que tiene socialmente, salvo más allá de la chica que, como decíamos, la madre quiere casar a la chica, o como luego veremos que al final consigue el padre imponer más su criterio de que la chica siga estudiando y pueda tener un futuro profesional libre y personal. Entonces, en este aspecto, pues la Vidi sí yo creo que nos mete en una comedia que dentro de que sí es verdad que se mueve en las estructuras y una construcción que nos resulta muy tópica, no lo digo en un sentido malo, sino que ella tenía claro que podía transmitir cuestiones importantes a través de un género divertido, un género que todo el mundo va a reconocer, una película además de duración, como habrán visto, no muy excesiva, y a través de eso no meterse tampoco en muchos jardines discursivos, pero sí lo suficientes como para bueno, mostrar un Túnez muy colorista, muy alegre, pero también con sus sombras, para llegar, como comentaba en la introducción, además a unos personajes complejos, muy humanos y muy universales, y en parte eso se consigue a veces también gracias a jugar con los géneros cinematográficos que después de tantas y tantas películas, tantas décadas de cine, han creado para lo bueno y para lo malo una manera de narrar que a veces sirve precisamente para usarlos, como lo hace la Vidi, para romper fronteras y conseguir que una historia de Túnez nos pueda hablar también de nuestra propia realidad y de nuestras propias vidas. Entonces, bueno, pues, esperamos que hayan disfrutado de un diván en Túnez y les esperamos en la siguiente sesión de Filmoteca Villaverde. Muchas gracias.